tesis en la universidad sobre ecoaldeas y ecobarrios. El tema era cómo implementar el modelo de las ecoaldeas en la ciudad. Estaba recién graduada, me fui a Boston y allá en casa de una amiga, Jimena Samper, le conté todo esto de mi tesis y ella me dijo, tienes que escribirle a Carlos Rojas. Y yo le escribí. Tenía mucha curiosidad sobre nuestros intereses en común. Gaviotas era un proyecto referente que nos unía. Yo quería saber sobre sus estudios, sobre sus perspectivas y era emocionante encontrar a una persona en esta misma onda. Y yo no sabía que con este email le estaba escribiendo al que iba a ser la mamá de la ecoaldea. Y yo le respondí con un asunto muy simple, te cuento. Ahí le hablé de cómo no solo con ciencias naturales se resuelve el problema ambiental, sino también hay que entender los aspectos sociales, la política, la filosofía. Yo no sabía que le estaba contestando a la papá de un proyecto. Resoné con todo lo que me decía. Además, que entrevistando ecoaldeas, lo primero que entendí es que la sostenibilidad de un proyecto como este depende de lo social. Por muy bonito el propósito, los logros de permacultura, en conservación, si no había sostenibilidad social, se caía todo. Esta resonancia en visiones nos unió. Nunca nos habíamos visto, no había Zoom, no había WhatsApp, nada, solo emails. Y aún así nos hicimos amigos virtualmente y brotó la confianza. Tanta confianza que me recomendó con su mamá para dirigir el proyecto de ecobarrios en Bogotá, sin conocer. Literal. Mi mamá acababa de unirse a la alcaldía de Mocus en el 2001 en la Dirección de Acción Comunal Distrital. Le gustó mi tesis de pregrado y decidió convertirla en un programa del distrito. Se llamó Ecobarrios. Y ahí yo seguía sembrando ideas y Carlos, sin saberlo, ya estaba empezando a hacer su práctica de mamá comunitaria. Y de ese intercambio se tejió mi labor en Ecobarrios, un programa en Bogotá basado en la visión de ecoaldeas, de las ecoaldeas y también en la tesis de Ana María. Tú le pusiste toda la energía e idealismo que traías de tu posgrado. Le pusiste estructura, colores, sistemas, toda una ruta de formación para los líderes barriales que formularon un plan de desarrollo barrial en 4 dimensiones de las ecoaldeas, la ambiental, social, económica, espiritual. Yo tiré la idea como quien dice, hagamos una ecoaldea en la ciudad. Y Carlos fue el que se sentó con paciencia de mamá a hacer talleres, guías, cartillas, como preparando la llegada de un bebé. En esa época las juntas de acción comunal de Bogotá lo único que hacían era salones comunales y iban al gobierno a pedir plata para hacer salones comunales. Entonces mi tarea fue explicarles que el desarrollo no era solo pegar cemento y ladrillos, sino también ver si habían árboles, qué problemas sociales había, si nos estábamos hablando o no, si había comunicación o no, qué pasaba con los jóvenes, qué pasaba con los niños. Y llevamos a los barrios el concepto de hacer un diagnóstico integral de su desarrollo y de empezar a pensar el desarrollo en términos incluso de quitar el cemento y poner más verde. Allí nacieron las huertas comunitarias, los comedores comunitarios de Bogotá y muchas otras cosas. Y empezó a pasar algo muy bonito. Armamos una red de gente interesada en estas ideas que creció rápidamente en números. En esa época era un grupo Yahoo llamado Ecoaldeas Bogotá. Y con esos 150 personas nos sentíamos unos rockstars. Mi mamá, con su mente política, supo que teníamos que difundir esta idea y organizamos todo un diseño de seminarios barriales y un gran foro internacional donde invitamos a los grandes de las ecoaldeas. Y con 180 barrios y unos 300 líderes comunitarios logramos cosas bonitas como llenar de buses, llenar los buses de líderes e irnos por todos los barrios de Bogotá para conocer los proyectos de cada uno. Se hicieron emisoras comunitarias, huertas en las terrazas, lombricompost en los parques. Fueron los primeros ejemplos de usar el espacio público para hacer proyectos ecológicos en Bogotá. Se sentía gigante lo que estaba pasando y lo fue, pues la idea de los ecobarrios eventualmente llegó a otras ciudades de Colombia
y luego otros países como México y Chile, nuestra amiga Beatriz Arjona sacó el libro de Ecobarrios con toda esa historia. Bueno, y la terminación de este proyecto fue muy bonita para nosotros porque dentro de todos los proyectos que se hicieron en Ecobarrios habían también proyectos de cultura, proyectos de danza, de arte, de breakdance, de música, se formaron orquestas, porque cuando le preguntamos a la gente qué es el desarrollo y qué se necesita para generar desarrollo, muchos barrios dijeron, ¿verdad? No, un salón comunal, ¿para qué? Mejor una orquesta, mejor una academia de baile, mejor un grupo de rock. Entonces, cuando terminamos, teníamos un montón de arte en los barrios y no sabíamos dónde mostrarlos. En ese momento, la directora del Teatro Colón nos dijo, sería un honor que usaran el teatro para esto, y con 40 buses que fueron hasta los últimos rincones de Ciudad Bolívar, llevamos a la gente al Teatro Colón, desde los barrios más apartados de Bogotá. Ellos se vistieron súper elegantes, los buses fueron por ellos y tuvimos un despliegue que la gente del Teatro Colón nos decía, nunca habíamos tenido más de 200 artistas en escena en 2 horas, y fue súper emocionante. La noche anterior me llamaron desde el barrio San Cristóbal, desde el barrio, bueno, desde uno de los barrios de San Cristóbal, me dijeron, Carlos, venga que tenemos una sorpresa. Y yo fui a las 7 de la noche el día anterior al Teatro Colón y habían 50 jóvenes vestidos de negro. Y me dicen, Carlos, le presento a su equipo de logística para el evento de mañana. Nosotros lo vamos a hacer y usted no se preocupe, nos encargaremos de todo, la logística de los buses, los camerinos, los artistas. Y fue así como se hizo con la gente. Y la verdad es que nuestra directora quería destruir al proyecto y no daba un peso y tuvo que ir al teatro ese día porque le tocaba. Y quedó asombrada de lo que habíamos logrado y fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Y luego? Y luego se acabó. Hubo un cambio de gobierno, llegó el gobierno siguiente, que fue el de Garzón, y los políticos de turno no nos dejaron mostrar el proyecto a Garzón. Nos cerraron la puerta literalmente de las oficinas y de las posibilidades. Se robaron todos los logros de nuestro proyecto, los expusieron a nombre de ellos en un congreso en la Universidad de los Andes, dijeron que todo eso lo habían hecho ellos y nos desaparecieron porque nosotros solo éramos unos desconocidos que Motus había llamado a ayudar, pero no teníamos soporte político. Qué dolor. Realmente se borró todo ese despliegue de Ecobarrios. Después de eso, yo me perdí un poco, intenté ser arquitecto, vivir en Bogotá, ser una persona normal, de esos que tienen un trabajo, y estaba aburrido, no encontraba como un sentido a lo que yo quería hacer en la vida. Entonces, en ese momento, me acordé de las ecoaldeas y en ese vacío volvió una idea. Una idea que ya habíamos visto juntos, que ya habíamos soñado muchas veces en nuestra reunión del grupo. Y entonces le escribí a Ana María otro correo y si creamos una ecoaldea. Y yo, pues en ese momento estaba en medio de mi posgrado, un MBA, cansada de números, de negocios, y le dije, ¡ay, sí! ¡Claro que sí! Y ahí salió mi lado papá, hagámosla, ya mismo, ¿qué puede salir mal? Y yo empecé a preguntar a mi alrededor a otros amigos, a Alfonso, a Andrés, y todos empezaron a decir, sí, sí, de una, para las que sea, vámonos. Y ahí pasó algo increíble, todo empezó a alinearse. Sí, llegó gente, apareció el terreno, era como una ola. Pero lo más lindo de ese inicio es que no nos quedamos hablando, sino que dijimos, bueno, si vamos a hacer una ecoaldea tenemos que empezar conviviendo. Y es así como de la primera reunión surge ya la primera convivencia. ¿Y cómo fue esa convivencia? ¿Qué pasó ahí? La convivencia de lo que luego sería Aldea Feliz tuvo lugar en la laguna de Pedro Palo. Fue la primera vez que el grupo se reunió a vivir, aunque fuera por un corto tiempo, la experiencia de comunidad. Montamos carpas, organizamos cocina, organizamos 5 grupos y hicimos lo que ya estamos haciendo hoy acá también después de 20 años, pero era con 50 personas desconocidas. Era, yo traje bananos, yo traje pan, mucho gusto, ¿cómo te llamas? No era un ejercicio formal, pero todo esto sí
terminó siendo muy revelador. Una de las cosas que hicimos en Pedro Palo fueron las historias de vida, sentar a contarnos la vida. ¿Usted quién es? Cuénteme la historia de su vida. Y gastamos noches enteras escuchándonos las historias de vida, pero hubo un momento muy mágico al final de esa convivencia, y fue un momento en que en la pared dibujamos círculos, un círculo en el centro, que en realidad era un corazón, y luego otro círculo alrededor de ese corazón, luego otro círculo más afuera, y preguntamos, ¿quiénes se quieren ir a vivir ya a esta ecualdea? ¿Quiénes ya tienen la maleta en el carro y nos vamos? Y para la sorpresa de todos, 10 personas. Yo. O sea, así estaba de buena la convivencia. Que todos, yo me voy ya, tengo la maleta en el carro. Luego otro segundo círculo. ¿Quiénes se van en el siguiente año? ¿Quiénes? 6 meses, un año, ¿quiénes? Otras 10 personas. Yo estoy, déjeme, yo organizo mis cositas y en menos de un año estoy. Luego, ¿quiénes en 2 años? ¿Quiénes en 2 años se van para la ecualdea? Otro grupo de personas. Y luego, ¿quiénes no saben, pero quieren ser parte de este proyecto y quieren ser asociados? Y pues ya después miramos otro grupo de personas. Ahí en ese grupo estaba, por ejemplo, Glorita. Me acuerdo mucho. Y desde ahí, firme como una roca. Entonces, allí pasó algo muy importante. Este simple gesto organizó algo profundo. No solo aclaró niveles de compromiso, sino que dio forma a una intuición colectiva. Allí todo dejó de ser una idea compartida para volverse un proyecto concreto que incluía a todas las personas presentes y un esquema de participación en el que lo que pudiera dar cada uno estaba bien, era bien recibido. Y eso quedó ahí en el ADN de Aldea Feliz. En mi caso, esta experiencia tuvo una manifestación, y es que terminó esta reunión, terminó esto, y me entré al carro y caí con fiebre. Me dio fiebre, no pude manejar, alguien tuvo que manejar y me acosté en la silla de atrás para poder llegar a Bogotá, como si de alguna manera hubiera atravesado un parto. Yo siempre digo que Carlos fue el que parió Aldea Feliz hasta con fiebre y todo. Y Ana María fue la papá que dijo, empuje que sí se puede, mira. En cierto sentido, eso fue lo que pasó en Pedro Palo. No solo nos reunimos con una idea en común, sino que por primera vez Aldea Feliz dejó de ser una posibilidad y empezó a existir. Y lo que me impresiona de ese momento es la profundidad de lo que pasó ahí, porque no solo fue una dinámica bonita, fue una construcción de comunidad con compromiso real en el centro, y eso se volvió parte de nuestra cultura hoy. Desde el comienzo entendimos que no todos estamos en el mismo lugar, ni al mismo tiempo, ni con la misma capacidad de dar, y eso está bien. Por eso estos círculos eran tan importantes, porque había quienes estaban listos para dar el salto ya, otros que necesitábamos tiempo, y otros que no se iban a ir a vivir, pero igual de comprometidos desde otro lugar. Y esto lo empezamos a nombrar después, como las tortugas, los escarabajos, formas distintas de estar, de avanzar, de aportar, pero todas válidas. Y creo que ahí desde este inicio sembramos algo muy poderoso. Eso estaba en el ADN de Aldea Feliz, y es esa incorporación de la diversidad. Cada vez que en el curso maestro de Ecualdeas he tenido la oportunidad de apoyar a otra Ecualdea que pide que le contemos la historia, una de las cosas que le decimos desde Aldea Feliz es: usted puede crear muchas clases de participación. Pueden haber libélulas, tortugas, escarabajos, águilas, cóndores, palomas, porque así es la naturaleza, y cada cual desde lo que puede aportar es importante para este ecosistema humano. Esto fue clave, pues una ecualdea supone un cambio radical en el estilo de vida. Yo no me sentía lista de ir al territorio al inicio, y no estuve lista en los primeros 15 años, pero estuve presente en momentos clave, en momentos difíciles, en momentos decisivos, como el traspaso de la tierra a la asociación o el conflicto interno pues, con Amatrella, que casi nos separa, sosteniendo, acompañando, cuando esto pudo no haber seguido. Y ese apoyo tuyo fue fundamental. Y para ir cerrando, hay algo que hemos dicho ya muchas veces, medio en chiste, medio en serio, y es que en esta historia yo soy el papá. Y yo la mamá, porque ella puso una semilla. Y Carlos la gestó, la sostuvo y la volvió realidad. Y eso pasó 2 veces, en Ecobarrios y luego en Aldea Feliz. Al final funcionamos como una familia al revés, pero funcionamos. Hoy cuando miramos atrás, no hay fórmula, no hay manual. Solo hubo una decisión y mucho atrevimiento.
y un poco de locura y mucha gente valiente. Y así nació Aldea Feliz.